Hola y bienvenidos a este entrenamiento Seizure Smart en que vamos a hablar acerca de epilepsia y convulsiones. Me llamo Angela Bowles Edwards y yo soy una gerente regional de actividades de extensión para la Fundación de Epilepsia de Minnesota. Somos una organización local sin fines de lucro afiliado con la Fundación de Epilepsia Nacional. Hoy vamos a aprender los datos básicos sobre la epilepsia, identificar los 4 tipos más comunes de convulsiones, conocer las respuestas adecuadas ante las convulsiones y aumentar nuestro conocimiento sobre las opciones de tratamiento disponibles. Empezamos con la definición de epilepsia. La epilepsia es una condición neurológica caracterizada por crisis epilépticas recurrentes no provocadas. Y hay algunas palabras claves en esta definición. Primero, neurológica significa que las convulsiones se pasan en el cerebro. No provocadas significa que las convulsiones no son causadas por otras condiciones médicas, son espontáneas. Y finalmente, recurrente significa que las convulsiones se pasan 2 o más veces o son una parte de una condición como un trastorno genético. Hay muchos términos diferentes para hablar de las convulsiones específicas y de la condición en general. Vamos a usar una variedad de estos términos hoy. Para hablar de los eventos específicos, usamos palabras como convulsiones, crisis epilépticas, episodios epilépticos y ataques epilépticos. Y es importante recordar que palabras como crisis o ataque significan evento específico en este contexto, no necesariamente significan emergencia. Vamos a hablar más tarde de cuándo puede ser una emergencia, pero muchas veces no es una emergencia y no hay que llamar a 911 para una convulsión. También para la condición en general, recomendamos usar epilepsia, pero otras personas usan términos como trastorno de convulsiones o cosas así. Los mitos acerca de la epilepsia contribuyen al estigma y por eso es importante saber los datos. Primero, las crisis no son contagiosas. No es posible contraer la epilepsia por pasar tiempo con una persona con la condición. También, la epilepsia es clasificado como condición neurológica, no como enfermedad mental ni discapacidad intelectual. Si es posible tener epilepsia y una enfermedad mental como depresión o ansiedad o una discapacidad intelectual a la misma vez, pero son condiciones distintas. También la epilepsia existe dentro de un espectro. Podrían tener a 2 personas con la condición, una cual ha estado tomando sus medicamentos por años y no ha tenido ninguna convulsión en muchos años. Su medicamento ha sido suficiente para controlar sus convulsiones y fuera de estar en contacto con su doctor una vez al año y tomar su medicamento recetado, esta persona no experimenta un gran impacto de la epilepsia en su vida diaria. A la misma vez, puede haber otra persona que igual tiene la epilepsia, pero tal vez ha intentado todos los tratamientos disponibles y sigue experimentando convulsiones, tal vez cada semana o varias al día. Y
Este caso, el equipo médico no ha podido encontrar control de las convulsiones y entonces para esta persona el impacto en la vida diaria es mucho más severo. Entonces, cada caso y cada persona con epilepsia es diferente. Finalmente, la muerte debido a epilepsia es rara, pero sí puede suceder. Este riesgo es más alto en personas con convulsiones graves y descontroladas ocurriendo por la noche. Entonces, para disminuir el riesgo, es importante intentar controlar las convulsiones lo más posible y tener personas alrededor para reconocer y responder a una crisis cuando ocurre. La epilepsia es bien común. Una de cada 26 personas en los Estados Unidos será diagnosticada con la condición a lo largo de su vida. También es posible experimentar una convulsión sin tener la condición de epilepsia. Puede ser por otras razones médicas como un fiebre muy alto, una emergencia de azúcar en el diabetes o cosas así. Y por eso es aún más común experimentar una convulsión por cualquier razón. En promedio, una de cada 10 personas tendrá una convulsión durante su vida. Y no siempre significa que tienen epilepsia. Como dije antes, puede ser por otra causa médica, pero de todos modos hay que saber cómo responder y apoyar a la persona. La epilepsia es la cuarta condición neurológica más común en general y la condición cerebral más común en los niños. Un tercio de las personas con epilepsia viven con convulsiones descontroladas. Entonces, cuando hablamos del espectro de epilepsia, esta fuera la gente que vive en el otro lado del espectro, en que lo cual todavía no han encontrado control de sus convulsiones. Algunas todavía están en su seguimiento médico y sí van a poder lograr control, pero para algunas de estas personas no van a poder controlar sus convulsiones y van a tener que ver cómo se ajustan su vida para poder manejar su situación específica. Adultos con epilepsia también tienen mayor riesgo de tener otras condiciones al mismo tiempo. Puede ser una enfermedad mental, migrañas, un trastorno por déficit de atención, el autismo, etc. Cualquiera puede tener epilepsia en cualquier edad, lugar o comunidad. Sin embargo, hay demográficos en que la epilepsia es más común y también hay obstáculos más prevalentes en la comunidad viviendo con epilepsia. Por ejemplo, las personas con un nivel económico bajo tienen entre 2 y 4 veces más probabilidades de sufrir convulsiones. También podemos ver ingreso familiar promedio más bajo y una prevalencia de vivir con inseguridad alimenticia más alta en la comunidad viviendo con epilepsia. Vemos también que personas de las comunidades afroamericanas y hispanas forman como 40% de las personas diagnosticadas con epilepsia en los Estados Unidos. Cualquier cosa que causa daño al cerebro puede causar la epilepsia. Hay algunas conocidas Hay algunas causas conocidas. Puede incluir una infección, lesión cerebral al nacer, un desarrollo anormal del cerebro, una lesión o tumor, una trauma, herida cerebral o ataque cerebral. Y también hay factores genéticos. Sin embargo, se desconoce la causa de la epilepsia en la mayoría de los casos.
Puede ser por limitaciones de tecnología u otros obstáculos posibles. Y una falta de causa conocida puede ser difícil emocionalmente para la familia, pero lamentablemente es bien común no saber la causa de un caso de epilepsia. Nuestros cerebros y sistemas nerviosos contienen 1.000 millones de células que se comunican entre ellas al enviar y recibir impulsos eléctricos. Y en esta manera, estas células controlan todo lo que hacemos cada día. Entonces, vamos a hablar de qué es una convulsión. Y cuando una crisis o una convulsión ocurre, hay un aumento repentino y incontrolado en estos impulsos eléctricos, como una tormenta eléctrica en el cerebro. En otras palabras, una convulsión ocurre cuando de repente y brevemente hay demasiada electricidad en el cerebro. Si esta tormenta ocurre en un lugar no más, se llama una convulsión focal. Si ocurre en ambos lados del cerebro, se llama una convulsión generalizada. Como aprendimos antes, estas crisis pueden ocurrir como parte de la epilepsia o pueden ocurrir con otras condiciones o causas no relacionadas, como por fiebre alta. Una convulsión se ve diferente en cada persona y depende en cuál parte del cerebro es involucrado. Eso es porque las partes distintas del cerebro hacen trabajos distintos. Por ejemplo, una crisis en la área visual puede provocar la sensación de ver luces cuando de verdad no hay luces en el entorno, o una crisis en la área que controla el movimiento puede provocar movimientos o sacudidos de una parte o varias partes del cuerpo. Hay factores desencadenantes que pueden hacer a una persona con epilepsia a tener una convulsión más fácilmente. Cada persona con epilepsia es diferente y cada persona puede tener varios factores identificados o ningún factor identificado. Aquí mostramos algunos de los factores más comunes, pero una persona puede tener otro factor fuera de estos. Entonces es importante intentar identificar cuáles factores específicos afectan a una persona para poder evitarlos. El factor más común es el retraso o olvido de la medicación. Por eso es bien importante tomar la medicina en la manera recetada. Muchos de los otros factores tienen que ver con estrés en el cuerpo y el cerebro. Puede ser sentirse estresado, no dormir lo suficiente, experimentar cambios hormonales, usar alcohol o drogas recreativas, experimentar sobrecalentamiento, saltearse comidas, experimentar interacción de medicamentos, y también luces parpadeantes son un factor desencadenante para algunas personas. Entonces, como dije antes, es importante intentar identificar cuáles factores específicos afectan a una persona, porque cada caso es diferente. Hay más que 40 tipos distintos de crisis y vamos a hablar de los 4 tipos más comunes hoy. Hay 3 preguntas que se hacen para determinar qué tipo o tipos de convulsiones una persona experimenta. Primero, preguntamos dónde ocurre la convulsión. Focal significa que la electricidad descontrolada ocurre en
una parte del cerebro. Generalizada significa que ocurre en ambos lados. También pensamos en si hay cambios en la conciencia. Con algunos tipos de convulsiones, la persona sigue siendo consciente durante la convulsión y puede recordar lo que pasó y responder en su manera típica. En otros tipos de convulsiones se altera la conciencia. La persona tal vez no puede responder en su manera típica y muchas veces no puede recordar lo que pasó durante la convulsión. Finalmente, queremos saber si las crisis incluyen otros síntomas, como movimientos o cambios en comportamiento. Es importante saber qué tipo de crisis una persona experimenta porque el tipo tiene un impacto en la respuesta y el tipo de tratamiento más apropiado. Usamos hoy los nombres más actualizados para describir estos tipos diferentes, pero también hemos notado en las siguientes diapositivas los nombres más viejas pero todavía usados. El primer tipo de convulsión que vamos a ver hoy es una convulsión de inicio focal con conciencia normal. En este tipo, la persona está totalmente despierta y sigue consciente, pero tiene algunos síntomas que no puede controlar ni parar. Los síntomas que una persona experimenta dependen en cuál parte del cerebro la convulsión está ocurriendo. Los síntomas pueden incluir movimientos rítmicos o sacudidas de la cara o una parte del cuerpo, sensaciones de sonidos, olores o visuales cuando no existen en sus alrededores reales, o cambios en pensamientos, sentimientos o percepciones, como de temor o ansiedad, síntomas ya visto o déjà vu. Estos síntomas usualmente duran menos que 2 minutos. Y para responder a este tipo de crisis, recomendamos mantener la calma, registrar el tiempo de la crisis y documentar lo que pasó, dar apoyo emocional y permanecer con la persona hasta que acabe la crisis y estar atento para señales de otra crisis. Este tipo puede ser la crisis en total, pero también puede ser un aura o un señal de otra crisis más intensa que va a ocurrir. Entonces, no ocurre en cada persona. Algunas personas experimentan este tipo no más, pero en otras personas es un señal de otra convulsión y hay que permanecer con la persona y estar atento para estos señales de otra crisis. El siguiente tipo es una convulsión de inicio focal con conciencia alterada. Esto es el tipo de crisis más común. En este tipo, la persona no está consciente o parece confundida. No responde en una manera típica ni apropiada. Puede parecer que está despierta, pero no mueve, habla o actúa en su manera usual y típicamente no recuerda lo que pasó durante la convulsión. Muchas veces con este tipo vemos movimientos repetitivos y sin sentido, andares o movimientos alterados, como si la persona estuviera caminando dormido, una mirada en blanca, cambios en el hablar y agitación si se le intenta inmovilizar. Usualmente duran entre 1 a 3 minutos y se puede confundir con comportamiento agresivo o problemas de salud mental, pero es un
tipo de convulsión y es el tipo más común de convulsión. Ahora vamos a ver un video con un ejemplo de este tipo de convulsión. Se puede ver que el hombre deja caer sus bolsas y agarra su camisa repetitivamente. Muestra andares alterados. Tiene una mirada ausente y hacia un lado. Y no responde en una manera apropiada a las preguntas de las otras personas. Entonces, cada persona tiene síntomas diferentes, pero esto es un ejemplo de cómo se ve este tipo de convulsión. Para responder, una respuesta apropiada a una crisis focal con conciencia alterada depende de la situación, pero usualmente incluye mantener la calma, siempre y siempre mantener la calma, registrar el tiempo y documentar lo que pasó, y proteger a la persona de los peligros, pero no intenta sujetarlo si es posible evitarlo. A pesar de que la persona no está consciente, su cuerpo todavía puede intentar protegerse. Y si alguien intenta restringir a la persona, puede tener miedo por no entender por qué o quién es, y puede reaccionar como si fuera una amenaza. Entonces, si es necesario y la persona está caminando a algo peligroso, se puede guiar a la persona cuidadosamente desde atrás. Pero si es posible, no intento sujetarlo. Permanecer con la persona hasta que acabe la crisis y apoyar a la persona mientras recupera. Algunas personas experimentan síntomas como dolor de cabeza o cansancio o náusea después de la convulsión. Algunas personas van a necesitar una siesta breve y probablemente la persona no va a recordar lo que pasó durante la crisis. Como dije antes, cada persona es diferente, pero con algunos tipos de convulsiones la persona muchas veces va a necesitar un poco de tiempo para recuperarse. Ahora vamos a hablar de las crisis generalizadas. Recuerda que esto significa que la crisis ocurre en ambos lados del cerebro. Primero hablamos de las convulsiones de ausencia, o en inglés absence seizure. En el pasado se llamaba petit mal o pequeño mal, pero ahora usamos el término convulsión de inicio generalizado ausencia o absence. Este tipo es un lapso breve de la conciencia. Los síntomas pueden incluir una pausa en actividad con mirada fija que empieza y termina muy de repente. La persona puede mostrar movimientos de masticación o parpadeo rápido. Y durante la crisis la persona no está consciente, no sabe lo que está pasando. Después de la crisis regresó a su estado normal, pero probablemente no va a recordar lo que pasó durante la crisis. Típicamente estas convulsiones duran menos de 20 segundos, pero pueden ocurrir varias veces al día o pueden ocurrir en una serie, una tras otra. Es un tipo mucho más sutil y puede confundirse con soñar despierto o problemas de atención, pero es un tipo de convulsión. Para responder a este tipo, hay que registrar el tiempo y documentar lo que pasó. Ahora vamos a ver un ejemplo de este tipo de convulsión con una niña.
This girl has absence seizures, and you will see her have one while she's talking. Because he can be as heavy as ever, as ever. And there's a real blankness, a vacant look in the eye, and then all of a sudden they're right back with you and able to engage. Entonces, en este video, la niña está hablando con alguien fuera de vista. De repente, ella para de responder, tiene una mirada fija y después de algunos segundos regresa a la conversación de repente. Entonces, esto es un ejemplo de una confusión de ausencia o un absence seizure en inglés. El último tipo de convulsión que vamos a revisar hoy es la crisis epiléptica de inicio tónico-clónico. Anteriormente fue conocida como gran mal o grande mal, pero ahora decimos de inicio generalizado tónico-clónico. Esta es la crisis en que las personas usualmente piensan cuando piensan de la epilepsia, pero como dije antes, no es el tipo más común. Sin embargo, todavía necesitamos saber las etapas típicas, cómo reconocer estas etapas y también cómo responder y apoyar a la persona. Usualmente empieza con un llanto repentino y ronco. La persona después pierde la conciencia y se cae. Y después hay la etapa tónica, en que su cuerpo y brazos y piernas se ponen rígidas. Y finalmente hay la etapa clónica, en que su cuerpo tiembla o sacude rítmicamente. También hay otros efectos posibles. La persona puede tener respiración superficial, la cual puede causar cambios en el color del piel. Se puede ver babeo o saliva extra. La persona puede perder control intestinal o de la vejiga. Y también la persona puede vomitar. Estas convulsiones tónico-clónicas típicamente duran entre 1 a 3 minutos. Y ahora vamos a ver un video mostrando un ejemplo de este tipo de crisis. They affect the whole brain and the entire body. The tonic phase is the stiffening of the muscles. Then the jerking movements begin, the clonic activity that you see here. A tonic-clonic seizure rarely lasts more than a few minutes. A person having one isn't conscious and won't remember what happened. The skin may become pale. Breathing may seem shallow or labored. Sometimes a child may lose bladder or bowel control or vomit as the seizure ends. These seizures Entonces, en este video de la niña se puede oír un llanto al principio. Eso es el sonido del aire saliendo de los pulmones y por las cuerdas vocales. Después se ve la etapa tónica en que su cuerpo se pone rígida y la etapa clónica en que empieza a sacudir. También se puede ver que la niña babea. Es porque el cuerpo hace saliva extra debido a los movimientos de la boca y la garganta. Y los ojos usualmente no se cierran, pero pueden girar por atrás o se ve más grande. Ahora vamos a revisar los pasos para responder a una crisis tónico-clónica. Primero, siempre hay que mantener la calma. Es importante respirar y acordarse que hay pasos simples que usted puede tomar para responder. Después, hay que registrar el tiempo de la convulsión, empezando con la pérdida de conciencia y terminando cuando el cuerpo se hace flácido.
También es importante registrar el tiempo de la convulsión, empezando con la pérdida de la conciencia y terminando cuando el cuerpo se hace flácido. También poner a la persona de costado. Esto permite que los líquidos como saliva o vómito puedan salir de la boca y no entrar en los pulmones. Poner algo suave debajo de la cabeza para protegerla. Puede ser una almohada o una sudadera. Aflojar o remover ropa o accesorios apretados para que la persona pueda respirar y proteger a la persona de otros objetos peligrosos en la área. Y finalmente, permanecer con la persona hasta que la crisis termine. Como dije antes, después de una convulsión puede ser otra etapa distinta y especialmente con este tipo de convulsión hay una etapa de recuperación. Y es importante mantener la calma durante esta etapa también para no asustar a la persona. Probablemente no va a recordar lo que pasó durante la crisis, puede tener dificultad de responder o tal vez habla más despacio y muchas personas necesitan tiempo para recuperarse porque pueden experimentar dolor de cabeza o cansancio. Algunas personas necesitan dormir el resto del día. Cada persona es diferente, pero es bien común necesitar un poco de tiempo para recuperarse. Es importante también saber qué no hacer para apoyar a una persona experimentando una convulsión así. Nunca metan nada en la boca. No es posible tragarse la lengua. Esto fue un mito. No es posible tragarse la lengua. Se puede morder la lengua, pero es mejor que las consecuencias graves de poner algo en la boca. Con algo en la boca durante una convulsión, la persona puede ahogarse o romper un diente. Entonces, nunca meta nada en la boca. También es importante no restringir a la persona, solamente poner algo suave debajo de la cabeza. Ahora hablamos de las situaciones en que de verdad es una emergencia y hay que llamar a 911. Si la persona tiene un brazalete de identificación de convulsiones o si se conoce el historial de convulsiones, no siempre sea necesaria llamar a 911. Pero aquí hay algunas situaciones en las que siempre debe llamar a 911. Cuando es su primera convulsión, cuando una convulsión dure 5 minutos o más, o la persona tiene muchas convulsiones en una serie. Esto se llama status epilepticus o el estado epiléptico. Cuando una convulsión tiene lugar en el agua. Cuando hay otras condiciones de salud a la misma vez, como condiciones cardíacas o diabetes, o si la persona está embarazada. Y finalmente, se puede llamar a 911 cuando siente que no puede responder de la manera apropiada. Aunque no es común, sí sucede ocurrir muerte a cabo de la epilepsia. Una de las maneras en que puede ocurrir se llama SUDEP por sus iniciales en inglés. En español se dice muerte súbita inesperada en la epilepsia. Sucede en 1 de cada 1000 personas y lo más importante para evitar a SUDEP es con control de las convulsiones y de los factores que suben al riesgo de este tipo de muerte. Y estos factores que suben al riesgo son convulsiones incontroladas, epilepsia que inició a la niñez,
haber tenido epilepsia por varios años, no tomar los medicamentos como prescriptos o estar teniendo convulsiones durante la noche. Hoy hay varias opciones para la gente que vive con epilepsia para tratar de encontrar control sobre las convulsiones. Vamos a hablar un poco más sobre las más comunes, que incluyen medicamentos, cirugía cerebral, implante de dispositivos, dietas y cannabis medicinal. El objetivo principal para un médico va a ser encontrarle control a las convulsiones. Y la primera manera con la cual intenta un doctor de encontrar este control es con los medicamentos. Hay diferentes medicamentos que ayudan con el control de diferentes tipos de convulsiones y epilepsias. Por eso es importante saber qué tipo de convulsión una persona experimenta o qué tipos de convulsiones una persona experimenta. 7 de cada 10 personas encuentran control de sus convulsiones con medicamentos, pero es importante recordar: nunca suspenda ni cambie su medicación sin consulta a su médico. Es muy, muy importante no hacer ningún cambio a su medicación sin hablar con su equipo médico. Las probabilidades de encontrar el control de las convulsiones tomando un solo medicamento, que se llama monoterapia, son más altas con el primer medicamento y disminuyen con cada nuevo medicamento que se prueba, como puede ver en los datos de la diapositiva. El 47% de los pacientes encuentran el control con su primera medicación. El 13% de los pacientes encuentran el control con el segundo medicación o con la segunda medicación. Y solo como 1% de los pacientes encuentran control con su tercer medicamento. Entonces, los proveedores de atención médica pueden sugerir la politerapia en cualquier momento del tratamiento. Esto significa que el paciente toma varios medicamentos y no solamente un tipo específico a una vez. Para que un medicamento determinado tenga las mejores posibilidades de ser eficaz, debe tomarse a la misma hora todos los días en la manera recetada por el médico. También algunas personas encuentran mejores resultados con los medicamentos de marca en comparación con un medicamento genérico. Es importante consultar con el proveedor para garantizar la formulación correcta de las recargas, porque depende de la persona individual. También existen medicamentos que se utilizan en casos de emergencias. Por lo general, se usa para grupos de convulsiones o cuando las convulsiones son más frecuentes, más prolongadas o más graves de lo habitual. Se toman según sea necesario para evitar que ocurra una emergencia. No se utilizan en lugar de los medicamentos anticonvulsivos diarios. Hay algunas formas diferentes, pero es importante pensar en algunos temas con cualquier forma. Es importante pensar en a quién se le informa de su plan de acción y ubicación de la medicación de rescate. Y este plan de acción debe tener las instrucciones de cómo usar,
un medicamento de rescate, también de cómo responder a su tipo de convulsiones específicas. También es importante pensar en quién sea capaz y esté dispuesto a administrar su medicación de rescate. Finalmente, la identificación médica puede incluir información sobre medicamentos de rescate para que cualquier persona pueda tener acceso a estas instrucciones para responder a una convulsión si estén cerca de la persona. Una vez que la persona es adulta y ya no se encuentra en un entorno escolar público y donde alguien tiene acceso a su información de salud y medicamentos, se vuelve cada vez más importante abogar por sí mismo y asegurarse que las personas que necesitan la información de cómo responder a las convulsiones tienen acceso a esta información. En casos en cuales los doctores no pueden conseguir control sobre las convulsiones, cirugía cerebral podrá ser una opción. Generalmente se realiza cuando otras formas de terapia no son efectivas. El tipo de cirugía depende de la ubicación de las neuronas que inician la convulsión y la edad del paciente. Hay algunos tipos diferentes de cirugías y una persona debe consultar con su equipo médico para saber si la persona sea un candidato para este tipo de crisis, para este tipo de tratamiento. Hay varios dispositivos diferentes disponibles que pueden ayudar a controlar ciertos tipos de convulsiones. Todos son colocados con cirugía y cada implante funciona un poco diferente, pero el propósito de todos es lo mismo: tratar de mejorar la calidad de vida del paciente. Aquí mostramos algunos tipos comunes de dispositivos. Si la persona tiene una VNS, estas son las siglas en inglés de Vagus Nerve Stimulation, en español estimulación del nervio vago, es posible que la persona tenga un imán que se puede usar para encender el transmisor deslizándolo por el pecho. Entonces, una persona debe consultar con su médico para averiguar si sería un buen candidato y cuáles pasos hay para una evaluación de ser candidato para este tipo de tratamiento. También algunas personas usan dietas para intentar encontrar control de las convulsiones. Se conocen casos en los cuales la dieta ketogénica ha sido utilizada para el control de las convulsiones. La dieta ketogénica es una dieta muy estricta, usualmente más eficaz en niños con epilepsia intratable. La gran mayoría de las calorías provienen de las grasas de esta dieta. Y el individuo quema grasa en lugar de glucosa, imitando el ayuno en el cuerpo. Puede ayudar con el control de las convulsiones en algunas personas. Un tercio quedan libres de convulsiones o casi libres de convulsiones. Un tercio mejora pero todavía tiene algunas convulsiones. Y un tercio no responde o le resulta demasiado difícil cumplir con las restricciones. Como dije antes, es una dieta muy, muy estricta. No es una solución a lo largo plazo. El tiempo promedio que se dedica a esta dieta es de 2 a 4 años. Es una dieta controvertida
porque es muy rica en grasas saturadas y por eso no es muy saludable. Pero para algunas personas puede ser una manera de mejorar el control de convulsiones. Entonces es una opción para considerar y es importante hablar con el equipo médico acerca de esta dieta antes de empezarla. El cannabis medicinal es otro medicamento que se usa para tratar las convulsiones. Se necesita más investigación sobre la efectividad de este tipo de tratamiento. Algunas afirman haber mejorado con el uso de marihuana medicinal, pero se necesitan más pruebas y estudios para llegar a una conclusión. Las leyes con respecto a los formularios aprobados, las restricciones sobre dónde se puede administrar, por ejemplo, en terrenos escolares o guarderías, están en cambio. Entonces, comuníquese con la Oficina de Cannabis Medicinal a través del estado de Minnesota para obtener la información más actualizada. Hay cambios y desarrollos frecuentes con este tipo de tratamiento y también con las leyes acerca de este tipo de tratamiento. También es importante recordar que la epilepsia es más que las propias convulsiones. Es importante observar a la persona en su totalidad. La epilepsia es una condición que viene acompañada de diversos grados de estigma, discriminación y miedo. Afecta a cada individuo y su sistema de apoyo en diversos grados. También puede tener comorbilidades que son emocionales, sociales o psicológicos. Los dos problemas de salud mental más comunes en personas con epilepsia son la ansiedad y la depresión, y ambos interactúan con la epilepsia y pueden complicar la respuesta a la terapia. También la epilepsia puede ser una afección médica costosa. Las opciones de seguro y atención médica pueden limitar la capacidad de una familia de elegir libremente el proveedor de atención médica para la persona con epilepsia. Epilepsia intratable puede conducir a una mayor sensación de aislamiento, incapacidad para participar en algunas actividades como trabajar o manejar, que a su vez también puede tener impacto en la salud emocional. Entonces, en casos complicados o en casos en que una persona no ha tenido éxito en encontrar control de sus convulsiones con los tratamientos básicos o tiene muchas condiciones a la misma vez, hay centros de epilepsia de nivel 4. En estos centros proporcionan un equipo completo de proveedores de atención médica para atender todos los aspectos de la salud del individuo. La epilepsia también tiene un impacto en el tipo de empleo que uno podrá encontrar. Puede ser complicado saber cómo o cuándo revelar a un empleador sobre la epilepsia y las convulsiones que uno puede tener. También algunos empleos son más fáciles, con los cuales saber cambios en relación a la seguridad. Hay algunas formas sencillas en que los empleadores pueden ayudar. Por ejemplo, organizar adaptaciones razonables, educar a los miembros del personal, tener procesos accesibles y tener comunicación clara y directa. En los Estados Unidos existe una ley que protege a la gente que vive con discapacidades como la epilepsia. La ley es conocida por sus iniciales en inglés como ADA, es
La ley se llama en inglés Americans with Disabilities Act. Es una ley federal que prohíbe la discriminación contra personas calificadas con discapacidades. Se aplica a empleadores con 15 o más empleados y la epilepsia se considera una discapacidad y está cubierta por el título 1 de esta ley. Los empleadores deben proveer adaptaciones razonables acerca de la epilepsia. Hay muchos recursos disponibles para personas viviendo con epilepsia y para sus familias. Cada persona con la epilepsia debe tener un plan de acción ante convulsiones. Como dije antes, este plan puede incluir la información importante para apoyar a personas a saber cómo responder. Debe incluir los síntomas de las convulsiones, cuáles medicamentos la persona toma, efectos secundarios de los medicamentos si hay, cómo una persona debe responder a su tipo específico de convulsiones y sobre todo se debe seguir el plan de acción para la persona porque fue escrito para su situación específica. Entonces, si hay diferencias en las sugerencias generales de esta presentación y un plan de acción específica para la persona, se debe seguir su plan de acción específica porque puede ser escrito en colaboración con un equipo médico y tiene instrucciones específicas para su situación específica. Hay formularios y aplicaciones para facilitar el proceso de registrar observaciones de convulsiones. También hay dispositivos que pueden alertar a otras personas durante una convulsión, como la pulsera en la imagen aquí. También un monitoreo de convulsiones es una herramienta para documentar lo que pasó antes, durante y después de la convulsión. Y esta información es bien importante al buscar patrones en convulsiones y también para saber qué hacer con respecto a los medicamentos y los dosis. Entonces, este monitoreo puede ser algo físico en un cuaderno o algo digital en una aplicación, pero es importante documentar las convulsiones y qué pasó antes, durante y después. Finalmente, hay aplicaciones para recibir recordatorios de tomar medicinas. Entonces, hay muchos recursos para apoyar a las personas y a sus familias.